Liderazgo 2.0. Análisis y sensatez en la opinión. Objetividad en las entrevistas. Donde conocerás el acontecer nacional e internacional como nunca lo has visto antes. Junto a Wilmer Neira. Martes 18 horas, 6 de la tarde. Por Locura RTV. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos los cibernautas de Locura RTV? A nivel nacional estamos siendo transmitidos gracias al Facebook Live de la página oficial de Locura RTV y también a nivel mundial todo aquel que quiere engancharse a la señal de Locura RTV ya lo puede hacer. Empezar un poco tarde porque creo que estaba el Ecuador paralizado por ese triunfo fantástico, un triunfo histórico que acaba de conseguir el combinado patrio, goleando 6-1 a su similar de Colombia, agravando aún más la crisis futbolística del país cafetero. Pero bueno, el día de hoy no vamos a entrar a analizar el partido de fútbol. Ojalá algún otro momento lo hagamos con algunos de esos gestores de este triunfo fenomenal, de este triunfo histórico, insisto, porque es la primera vez que se le gana un combinado colombiano acá en la ciudad de Quito con ese marcador. El día de hoy hemos invitado a Roger Celi, él es el representante del Observatorio Legislativo, él es el coordinador del área legislativa dentro del Observatorio Legislativo que pertenece pues obviamente a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Con él vamos a entrar a una suerte de análisis de lo que va a suceder y de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, sobre todo entrar en análisis de la legislatura 2017-2021 que está por fenecer. Y para precisamente generar ese análisis está el día de hoy mi invitado, el señor Roger Celi, a quien le quiero dar paso y sobre todo darle la más cordial bienvenida. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido a Liderazgo 2.0. Hola, estimado Wilmer, estimados amigos quienes escuchan la señal de este medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder transmitir la gestión legislativa de la Asamblea Nacional para que la ciudadanía pueda votar de una manera informada para las elecciones que ya se avecinan, Wilmer. Y antes de entrar en materia del análisis, me parece que es importante que la ciudadanía identifique cuál es la labor que realiza usted en torno al observatorio legislativo. Claro, Wilmer, gracias por la pregunta. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde el 2010, viene trabajando con su observatorio legislativo. Ahora tenemos más de 5 o 7 iniciativas que están vigilando y monitoreando las distintas actividades del Estado, pero el Observatorio Legislativo ha venido desarrollando desde el 2011 un monitoreo constante a las actividades que realiza la Asamblea Nacional, a la labor de sus representantes, pero no solo eso, sino que también el Observatorio Legislativo ha trabajado para el fortalecimiento y la mejora de las prácticas legislativas en el país. Es así que ahora también vamos a extender nuestro monitoreo y fortalecimiento institucional no solo a la Asamblea Nacional del Ecuador, en donde ya hemos cumplido varios hitos, sino a distintas ciudades del país. Por ejemplo, vamos a trabajar en Quito con la iniciativa Ojo al Consejo, en Guayaquil también y en Cuenca. Nos dedicamos a trabajar por mejores leyes, por mejor calidad legislativa y por que los órganos parlamentarios sean ubicados en el primer poder del Estado, en el caso de la Asamblea Nacional, y que gocen de la credibilidad que merecen. Bien, es importante identificar a la ciudadanía. Básicamente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es pionera en el país de la capacidad de poder instruir y posteriormente implementar el régimen de gobierno abierto en cada uno de los senos de los consejos cantonales, parroquiales, inclusive en la propia Asamblea Nacional. De hecho, tienen varios convenios y varios trabajos que tienen con las instituciones antes mencionadas. Pero bien, ahora para entrar en materia. El trabajo legislativo. Hace pocos días se dio a conocer por varios medios de comunicación estas famosas encuestas en torno a la valoración que tiene la gente o a la percepción que tiene la gente respecto a sus dignidades, respecto a sus dignatarios, respecto a sus autoridades. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención es la escasa aceptación
que tiene la Asamblea Nacional en el Ecuador. No sé si ustedes han hecho la medición respecto a ese tema y a qué se debe. Bueno, como observatorio legislativo, nosotros lo que hacemos es entregar a la ciudadanía datos cuantitativos para que la ciudadanía misma saque sus propias conclusiones y pueda evaluar el trabajo de sus representantes. No obstante, hay encuestadoras, por ejemplo, CEDATOS, que en su última medición atribuyó un 3% de credibilidad a la institución, es decir, a la Asamblea Nacional, y un 2% de credibilidad también a los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, a la confianza en la palabra de los asambleístas. No obstante, a nivel regional, valga reconocer que no solo la Asamblea Nacional es aquella que no tiene credibilidad, sino varios parlamentos de la región. Es preocupante también otros indicadores, por ejemplo, de corrupción significativa percibida en entidades gubernamentales que ubican al Parlamento ecuatoriano como el más corrupto de todas las instituciones, incluso por debajo del Ejecutivo. Eso da una muestra, es un indicador de que la Asamblea Nacional ha trabajado de alguna manera que no ha sido vista de la mejor manera por la ciudadanía. Ahora bien, nosotros trabajamos datos cuantitativos para que esta percepción ciudadana, es decir, esta valoración subjetiva que pueda hacer la ciudadanía, sea complementada con datos objetivos. Y ahí es donde yo me quisiera referir, si usted me lo permite y si la ciudadanía así lo quiere, al trabajo que han realizado los legisladores, al menos los legisladores representantes en la provincia del Oro, estimado Wilmer. Bien, vamos a entrar precisamente en análisis. Recordemos que la provincia de Lora en 2017 tuvo o tiene actualmente 5 representantes a la Asamblea Nacional. Al no existir reforma en cuanto a la codificación o a la conformación de esta Asamblea, el 2021 deberán nuevamente elegir 5 representantes. Ahora sí, entremos en materia. Analicemos la gestión, la labor, el trabajo de los 5 asambleístas representantes de la provincia del Oro, por favor. Bueno, primero informar a la ciudadanía que los representantes para la provincia del Oro han sufrido cambios y es importante reconocerlos de esa forma. Por ejemplo, la asambleísta Andrea Yaguana está reemplazando al asambleísta Montgomery Sánchez, quien renunció para postularse para las elecciones seccionales del 2019. También un caso similar con la asambleísta Mercedes Serrano, quien reemplaza al asambleísta Carlos Falqués, que también renunció. Son dos datos interesantes que dan muestra de que la representación para la provincia del Oro ha sufrido cambios. 2 asambleístas titularizadas, adicionalmente tenemos a la asambleísta Patricia Enríquez, también a la asambleísta Rosa Orellana y al asambleísta Franco Romero. El asambleísta Franco Romero, para poner en contexto lo que ha pasado en los últimos días, votó, y es importante que la ciudadanía conozca, en contra del informe de la Comisión de Fiscalización para el juicio político a la ministra María Paula Romo. Ese voto puede ser considerado por la ciudadanía para que se pueda analizar en la virtud del contexto, ¿no? La asambleísta Andrea Yaguana actualmente conforma... Una pausa allí. En la virtud del contexto, evidentemente es entender más o menos el lado de la historia en el que quiere representar el señor asambleísta Franco Romero. Es decir, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la investidura legislativa, no era procedente iniciar un juicio político en contra de la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Es esto correcto, verdad? Es así, la asambleísta tiene la facultad y tiene la responsabilidad de emitir su voto y bajo sus consideraciones lo ha hecho así, negando de alguna forma sumarse a la mayoría que hubo para la votación ante el informe que recomienda censura y destitución de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Es importante señalar esto no por la carga política que tendría este análisis, sino por la decisión que debe ser conocida por la ciudadanía. Entonces, para pasar un poco del dato político de alguna forma, pasar a qué han hecho los representantes en el actual periodo legislativo, considerando aquellos que hayan sido titularizados. Por ejemplo, tenemos que el asambleísta Andrea Yaguana ha sido quien más se ha ausentado de las votaciones del Pleno, registrando un 38% de ausencias. Valga decir que su posibilidad de participación en votaciones es menor porque ella entró tiempo después de que haya comenzado la Asamblea Nacional.
pero sin embargo, su porcentaje proporcional de votaciones es menor, es decir, se ha ausentado en mayor medida con un 38%. La asambleísta Patricia Enríquez tiene un 21% de ausencias a votaciones en el Pleno, la asambleísta Rosa Orellano un 17%, la asambleísta Mercedes Serrano también un 17%, y quien menos se ha ausentado a votaciones en el Pleno es el asambleísta Franco Romero con un 12%. Es ¿Qué importante significa, antes de entrar a continuar el análisis, qué significa, y para explicar a la ciudadanía que nos sigue a través de Locura RTV, qué significa o qué connotación, qué consecuencia, qué repercusión tiene el hecho de que un asambleísta legalmente electo por voto popular se ausente de la responsabilidad de con su voto sancionar, censurar, procurar y votar a favor o en contra de alguna ley o algún proyecto para hablar con propiedad? Bueno, en el Observatorio Legislativo tenemos un lema: pasar de la crítica a la propuesta. Y es Correcto. así como quiero responder a su pregunta. Si bien es cierto, la asambleísta Andrea Yaguana tiene un 38% de ausencias a votaciones, lo cual implica que no está representando a sus ciudadanos mediante el voto, que es donde finalmente se consigna la voluntad popular, la crítica. La propuesta sería que el asambleísta se excuse de participar en esa sesión y delegue a su suplente, es decir, que la curul no quede vacía y que el suplente vote. Eso es lo que nosotros proponemos. Ahora no entendemos por qué los asambleístas, a pesar de que tienen la posibilidad de delegar a suplente, simplemente se ausentan a las votaciones. Y ausentarse en las votaciones, pues evidentemente lo acaba de explicar de forma muy acertada Roger, es dejar prácticamente a la ciudadanía que confió en el voto a partir de ponerme de asambleísta, Sin es básicamente representación. dejar, por ejemplo, a la provincia del Oro sin la capacidad de poder decidir en torno a algún proyecto que se esté tramitando en la legislatura. Lo mismo que no tener asambleísta, prácticamente. Es así, estimado Wilmer. Lamentablemente, la conciencia en cuanto a la representación mediante el voto todavía es menguada en el caso de la Asamblea Nacional. Necesitamos promover que nunca el curul quede vacío, que se utilicen los mecanismos legales para garantizar la representación de la ciudadanía en el Pleno. Y es así que la excusa a una sesión podría ayudar a mejorar esta situación. Pero también Perfecto. hay otros datos que son de alguna forma preocupantes. Nosotros a través de los años hemos analizado cuál es la cantidad de proyectos de ley que presentan los asambleístas, pero no nos quedamos ahí. No solo vemos la cantidad, sino intentamos analizar la calidad. Y no la calidad en el sentido de la propuesta política, sino la calidad en el sentido de, por ejemplo, la extensión de artículos, porque hemos visto con mucha preocupación que muchos legisladores presentan varios proyectos de ley para sumar en las estadísticas. Sin embargo, revisando esos proyectos de ley, nos encontramos que, por ejemplo, no tienen más de 10 artículos. Es así que voy a presentar algunos datos, si usted me permite, estimado Wilmer, Por favor, de los por favor. asambleístas de la provincia del Oro. La asambleísta Andrea Yaguana ha presentado 9 proyectos de ley en lo que va del periodo legislativo. Sin embargo, 8 de ellos tienen menos de 10 artículos. Uno de ellos tiene más de 10 artículos. En el caso de la asambleísta Patricia Enríquez, ha presentado 7 proyectos de ley y 6 de ellos tienen menos de 10 artículos y apenas uno de ellos tiene más de 10 artículos. En el caso de la asambleísta Rosa Orellana, ha presentado 3 proyectos de ley y los 3 proyectos de ley tienen menos de 10 artículos. En el caso de la asambleísta Mercedes Serrano, ha presentado 4 proyectos de ley y 2 de ellos, afortunadamente, tienen más de 10 artículos, es decir, que están abordando más temáticas de la legislatura que son necesarias de cambiar, y uno de ellos tiene menos de 10 artículos. En el caso del asambleísta Franco Romero, ha presentado 5 proyectos de ley, 4 de ellos tienen menos de 10 artículos y uno de ellos tiene más de 10 artículos. Esto es un indicador de que quizá los legisladores no están trabajando en leyes integrales que busquen cambiar la legislatura en alguna realidad, en algún problema social, sino que estamos cambiando un artículo, una coma, un punto, para así trabajar en la legislatura quizá, y eso evidentemente será
después analizado por la ciudadanía para su consideración. De acuerdo a su experiencia, Roger, ¿se justifica el hecho de que un asambleísta elabore esta clase de proyectos entendiendo cómo está distribuido el despacho de un asambleísta? Tengo entendido que tienen su equipo asesor, no es que el asambleísta está totalmente abandonado y a la deriva, y evidentemente no todos los asambleístas tienen profesión de abogado, de hecho son muy pocos los que son abogados, y a partir de aquello se podría entender esta ausencia de predisposición para desarrollar proyectos de ley. Ahora, si el asambleísta estuviera solo, pero tengo entendido que cada asambleísta tiene su cuerpo legislativo. Actualmente los asambleístas tienen un equipo de trabajo, tienen un asesor legal, un asesor de comunicación y 2 asistentes. Esto quiere decir que el asambleísta está dotado por el Estado ecuatoriano y por los ciudadanos para hacer el mejor trabajo legislativo posible. Ahora bien, la decisión de trabajar proyectos legislativos de cualquier tipo es una decisión política del legislador y para eso han sido elegidos. Sin embargo, existen mecanismos que buscan fortalecer este trabajo legislativo para tener legislación de calidad. Es así que quiero mencionar 2 ejemplos, estimado Wilmer. La Asamblea Nacional hace pocos días aprobó las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde incluye un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, en primer lugar. Y en segundo lugar, incluye una ficha de verificación de proyectos de ley vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Esto qué quiere decir en resumidas cuentas? Que para la próxima Asamblea Nacional, quizá los legisladores tengan que cumplir otros requisitos para presentar proyectos de ley, es decir, que trabajen proyectos más integrales que busquen cumplir de alguna manera la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y luego de eso, si estos proyectos son aprobados, existirá un mecanismo, un sistema de seguimiento y evaluación de la ley que evaluará si es que estas propuestas legislativas aprobadas han cumplido con lo que señalan. Esto es importantísimo señalar para la institucionalidad de la Asamblea Nacional, puesto que permitirá de alguna manera mejorar los procedimientos parlamentarios y mejorar la calidad de las leyes. Como le decía, estimado Wilmer, nosotros criticamos el dato, decimos, existen muchísimos proyectos de ley presentados, 857 proyectos de ley, que es un número muy superior a lo que presentó la anterior Asamblea Nacional. Sin embargo, estos proyectos de ley en mayor medida no superan los 10 artículos. La crítica es esa. Ahora la propuesta ya está integrada en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los ciudadanos están invitados a participar en estos sistemas. ¿Qué tan a menudo han generado esta suerte de participación en gobierno abierto los representantes de la provincia del Oro con sus electores? ¿Tienen quizá el dato de si se ha hecho o no se ha hecho la gestión a partir de la cual la ciudadanía puede enterarse y darle seguimiento a la labor que prestan sus representantes en la asamblea? Desafortunadamente no hemos trabajado ese dato. Sin embargo, le tomo la palabra. Es importante exigir a la Asamblea Nacional que transparente cuál es el trabajo legislativo de los asambleístas en territorio. Entendemos que los legisladores tienen la oportunidad, porque es una oportunidad, de conversar con sus representantes en las casas legislativas y trabajar proyectos de ley que vayan de la mano con las necesidades de los ciudadanos. Quizá esos proyectos de ley puedan tener mucho más que 10 artículos. Sin embargo, yo quisiera destacar que al menos los asambleístas de la provincia del Oro, el asambleísta Franco Romero, el asambleísta Mercedes Serrano, el asambleísta Rosa Orellana, la asambleísta Patricia Enríquez, están trabajando el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Desarrollo del Puerto Bolívar, lo cual es un indicador de que se está trabajando para la provincia. Pero quizá hace falta mucho más. Hace falta conversar con los ciudadanos, saber cuáles son sus necesidades y comenzar a trabajar mejores leyes. Porque en redes sociales, precisamente le iba a preguntar del tema, en redes sociales está ventilando una suerte de 2 aristas totalmente contradictorias. La una es la propuesta que ha planteado Franco Romero y otros asambleístas de la provincia del Oro, que ha sido casi que deslegitimada por un importante colectivo ciudadano de la localidad de Puerto Bolívar. Entonces, ahí uno, como espectador, como lector, como abogado, inclusive en libre ejercicio, tiende a generar un análisis a partir de un criterio y a partir de otro criterio. Ahora, el poder de discernir, sin duda alguna, lo va a tener la Asamblea Nacional. El problema es
Por eso mi pregunta, ¿qué mecanismos ha establecido la representación en asamblea de la provincia del Oro para que estos temas lleguen precisamente desde la ciudadanía, desde el colectivo, haciendo uso de las casas legislativas? Hace poco estuve en este programa también invitado uno de los exdirectores de Casa Legislativa, específicamente en la provincia de Pichincha, que más o menos nos explicaba cuál es la labor de la Casa Legislativa. Ahora, mi pregunta es, si hay Casa Legislativa en la provincia del Oro, ¿cómo es que se presentan estas dos coyunturas totalmente yuxtapuestas? O sea, parece que no ha existido una coordinación entre lo que propone el asambleísta y entre lo que necesita el colectivo ciudadano, porque no es uno ni dos, estoy hablando de un importante número de ciudadanos en Puerto Bolívar, habitantes de Puerto Bolívar, que no dan fe de la gestión legislativa a partir de este proyecto que busca la reforma al puerto. Así es, como usted señala, estimado Wilmer, lamentablemente la cultura de la co-creación legislativa aún no está posicionada en el país. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha trabajado con la primera vicepresidencia, de la Asamblea Nacional, con el despacho del asambleísta César Solórzano, para presentar el primer proyecto co-creado en el país, el cual busca más transparencia y regular los conflictos de interés. Sin embargo, este mecanismo que le cuento, que ha sido utilizado para presentar este primer proyecto de ley co-creado, quizá pueda ser utilizado en otras provincias. Sería beneficioso que, por ejemplo, se utilice esta metodología de trabajo para que los asambleístas de la provincia del Oro puedan trabajar más cercanos a sus ciudadanos. Y yo quisiera comentar cuál es el problema transversal de esto. Y es una invitación también para la ciudadanía y para los legisladores para que consideren que la Asamblea Nacional y los parlamentos no son autosuficientes. Los asambleístas no son autosuficientes. Necesitan de la participación ciudadana, necesitan de la colaboración de la sociedad civil para generar mejores leyes para el país. Es así que por ejemplo, en otros países incluso existe normativa que manda a los parlamentos, por ejemplo en Chile, a evaluar al menos 5 leyes que hayan sido aprobadas en el año para saber cuáles son los indicadores y cuál es el grado de efectividad. Y esa evaluación no se hace solo a la interna del Parlamento, sino que también incluye la participación de la ciudadanía y de los principales destinatarios de la ley. Entonces, la invitación, en resumen, estimado Wilmer, es a co-crear mediante mecanismos de participación y co-creación estandarizados, internacionales, y también a evaluar las leyes que hayan sido aprobadas, también con mecanismos que ahora existen en el país. Perfecto. Me parece que es importante que se genere esta aclaración, porque además, algún momento vamos también a invitar, una vez que fenezca este periodo legislativo, a los asambleístas de la provincia de Oro, porque es importante que ellos también generen valoración y que rindan cuentas a la ciudadanía. No es rendir cuentas, generar un informe cada año en el que invitan simplemente a partidarios o coidearios y a partir de aquello se manifiesta la famosa rendición de cuentas. La pregunta que le quiero hacer ahora es, de la valoración que ha realizado el Observatorio Legislativo, ¿ha sido o no ha sido productiva la gestión de los 5 representantes de la provincia del Oro en la legislatura ecuatoriana? Esa es una pregunta que yo quisiera responder. Sin embargo, nosotros estamos encargados de entregar a la ciudadanía estos datos para que la ciudadanía pueda valorar si el trabajo ha sido productivo o no. Y me falta un dato que presentar, estimado Wilmer, y la ciudadanía debe saber que los asambleístas están encargados también de fiscalizar. Ah, claro que sí, me olvidaba. Entonces, permítame cerrar nada más el tema en cuanto a la presentación de proyectos de ley. Bueno, además que la asambleísta también puede proponer resoluciones, exhortos y demás, pero en todo caso, centrándonos en la labor de legislación que le compete al asambleísta a partir del mandato constitucional, me parece que la ciudadanía ya tiene datos certeros, el programa queda grabado, lo cual es sensacional porque en cualquier momento usted puede, ciudadano, ciudadana, verificar el número que acabamos de manifestar para que ustedes sepan a ciencia cierta cómo es que ha rendido su asambleísta a partir de la decisión de haber votado por él, porque la idea del observatorio es precisamente eso, brindar cifras para que la gente genere votación consciente. Ahora sí,
cerrado el tema legislativo. Vamos al tema de fiscalización. ¿Cómo le ha ido a nuestros representantes de la provincia? Es importante señalar que la fiscalización no solo contempla las solicitudes de juicio político, por ejemplo, que son mucho menores porque son temas institucionales de fiscalización de las legislaturas, de los partidos políticos, de los bloques y bancadas, y nosotros lo que calculamos, además de los juicios políticos, que valga decir, en el caso de los asambleístas de la provincia del Oro, no han existido solicitudes de juicio político, hay también las solicitudes de acceso a la información pública que los legisladores pueden realizar a los funcionarios públicos, a ministros, e incluso ahora con la nueva ley orgánica de la función legislativa, los legisladores podrán solicitar información a quienes están encargados de la rectoría de las políticas públicas, por ejemplo, subsecretarios. Es decir, se amplía la gama de capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional. Valga decir que la asambleísta Andrea Yaguana, por ejemplo, ha presentado 48 solicitudes de información en lo que va de su periodo. La asambleísta Patricia Enríquez ha presentado 14 solicitudes de información. La asambleísta Rosa Orellana ha presentado 25 solicitudes de información. La asambleísta Mercedes Serrano lamentablemente no ha presentado ninguna solicitud de información. Y el asambleísta Franco Romero ha presentado nada más una solicitud de acceso a la información. Esto es un indicador del nivel de preocupación que tienen los legisladores por controlar lo que hace el legislativo. Por ejemplo, le doy el caso de un asambleísta, que no voy a decir el nombre, quien ha presentado más de 300 solicitudes de acceso a la información, lo cual demuestra un interés por fiscalizar determinadas áreas y determinadas gestiones del Estado. Respecto a la fiscalización, ¿qué rol ha cumplido cada uno de los asambleístas en torno a los casos más emblemáticos, sobre todo de censura y destitución? Podemos dar ese dato quizá de si hubo o no hubo participación con su voto de los representantes de la provincia. Pongamos un ejemplo, el caso del último ministro que fue censurado por parte de la legislatura. No sé si hubo participación directa de los asambleístas del Oro, hubo quizá alguna interpelación por parte de ellos. ¿Podemos tener ese dato? ¿Lo podemos dar? Desafortunadamente, el dato a la mano sobre la participación en votaciones en procesos de juicio político no lo podemos entregar ahora porque es un dato institucional, es decir, tendríamos que analizar la totalidad de votaciones que se han realizado en los más de 30 solicitudes de juicio político, en comisiones, incluso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en una próxima oportunidad entregaremos datos acerca de cuáles han sido las principales decisiones de los asambleístas del Oro en materia de fiscalización. Es un dato muy replanteo la pregunta entonces para ver si puedo obtener otro tipo de respuestas y respeto muchísimo el tema que está manejando. Me parece que las instituciones, sean públicas o privadas, tienen que manejarse con formas. ¿Qué asambleísta de la provincia del Oro ha logrado despegar o ha logrado despertar interés en el resto de la asamblea a partir de entender que en asamblea se generan estos famosos bloques legislativos? Los asambleístas de la provincia del Oro han logrado algún grado de representatividad más allá del de haber sido electos asambleístas. Es interesante su pregunta y lamentablemente la Asamblea Nacional, y ya voy a hablar de los asambleístas de la provincia del Oro, tiene un grado de transfugismo político muy alto, muy elevado. Actualmente hay más de 20 asambleístas que son independientes, es decir, que han renunciado a su bancada legislativa por varias razones. Una de ellas es renunciar por optar por un cargo público, otra de ellas es renunciar a la afiliación política y otra de ellas es el famoso camisetazo, es decir, renunciar a la posición o al partido político con el cual fueron electos para cambiarse de fuerza política y trabajar sobre otra fuerza política. Nosotros ahí tenemos claras consideraciones. No deberían existir asambleístas independientes. Eso debería, más que ser regulado, debería ser cultura política de los legisladores, porque al estar entendamos nada más para que quede aclarado a la ciudadanía lo que significa ser un asambleísta independiente. Un asambleísta independiente no es otra cosa que aquel que ha renunciado a su movimiento, partido político
que auspició su candidatura y que aupado por esa tienda política llega a obtener curul en Asamblea Nacional. Una vez que toma posesión del cargo, totalmente desconoce esa filiación y automáticamente se autoproclama independiente, es decir, no le rinde cuentas a nadie, sino en teoría a la ciudadanía. ¿Es esto correcto? Es correcto, estimado Wilmer. Es decir, que los asambleístas independientes no deben una rendición de cuentas al partido político o a la organización política, no votan de forma orgánica y su voto está condicionado a su conciencia política, es decir, que podría existir la posibilidad, ojo, posibilidad de una compra-venta de votos. Y eso es claro, porque no responde precisamente, no responde a un conglomerado, no responde a un tema de consenso, responde básicamente al análisis antojadizo que en el momento de votación se le presente. Quizá podamos decir, si hay asambleístas de la provincia del Oro que llegaron aupados por tiendas políticas y que estando en curul renunciaron a esa afiliación. Justamente, es los datos que queríamos presentar. Perfecto. La asambleísta Andrea Yaguana afortunadamente se ha mantenido en la organización Alianza País, en alianza con MAR. La asambleísta Patricia Enríquez se ha mantenido en el Partido Social Cristiano, la asambleísta Rosa Orellana en Alianza País, la asambleísta Mercedes Serrano en el Partido Social Cristiano también. Sin embargo, el asambleísta Franco Romero es un asambleísta independiente y que lleva trabajando de esa forma durante muchísimo tiempo. Es importante señalar que esto no quiere decir que haya incurrido en faltas a la ética pública o la integridad. Sin embargo, su condición de independiente quiere decir que quizás sus decisiones son de conciencia individual. Sin embargo, es importante señalar que el asambleísta Franco Romero ha hecho uso de lo que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es integrar bloques y bancadas. Recordemos que el asambleísta Franco Romero integra el Bloque de Acción Democrática Independiente, mejor conocido como BADI, que desafortunadamente está y fue cuestionado por presuntos casos de corrupción. Varios asambleístas de este bloque fueron llamados a fiscalías a rendir cuentas para las investigaciones por distintos y presuntos casos de corrupción. Ahí es donde se muestra un poco el problema de la independencia en la legislatura, porque varios, y no, por no decir todos los asambleístas del Bloque de Acción Democrática Independiente eran independientes o son independientes. Recordemos que también este bloque fue integrado por el asambleísta, ex asambleísta ahora Eliseo Azuero, y pues todos sabemos en qué terminó su historia. El que está vinculado en el tema de la aparente adjudicación de puestos públicos o compra de puestos públicos y el tema de la corrupción en la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, a quien les mandamos saludos allá en la provincia de Manabí, a todos nuestros hermanos manavitas que lastimosamente salen de unas para meterse en otras. Pero bueno, Dios bendiga esta patria. En todo caso, inclusive el propio Franco Romero ha sido señalado en las últimas semanas por la situación del voto de conciencia, de no votar a favor de esta corriente que está de alguna u otra forma vinculando la responsabilidad que tiene, la responsabilidad política que tiene la ministra de Gobierno a partir del uso de gas lacrimógeno caducado, porque un poco también la gente se desorienta. El juicio político no va por ningún otro lado que la responsabilidad política de la ministra a partir de en las manifestaciones de octubre del año pasado, en teoría, dicen, ha dispuesto el uso de estos gases contaminantes que científicamente han sido comprobados. O sea, si sin caducidad generan un perjuicio a la salud, ahora imagínense caducado. Pero bueno, es un tema que está pendiente ahí en la Asamblea Nacional, tiene que seguir el cauce natural y me interesaría saber entonces, porque no respondió a mi pregunta, ¿qué asambleísta de la provincia del Oro es el que ha alcanzado mayor representatividad en el pleno de la Asamblea? Es decir, mayor notoriedad, no necesariamente por actos de corrupción, me refiero a, es mejor visto por la legislatura a partir del trabajo que realiza. No sé si podamos manifestar aquello a partir del análisis que hace el Observatorio Legislativo. Claro, es interesante comentar, bueno, ahora un indicador que se podría manejar es los cargos dentro de la Asamblea Nacional a los que ha accedido un legislador. Es importantísimo, al menos en el Parlamento Nacional, integrar la Comisión de Fiscalización y Control Político, y el asambleísta Franco Romero lo está haciendo.
Ahora bien, la ciudadanía tiene que evaluar cuál ha sido el trabajo del asambleísta Franco Romero integrando esta comisión. Los demás asambleístas, y es importantísimo de igual manera señalar, integran comisiones especializadas en donde hay un trabajo legislativo arduo, en donde, por ejemplo, se presentan observaciones a proyectos de ley, se presentan ponencias en los debates que son trabajadas con sus equipos de trabajo. Pero es un indicador, como le manifiesto, estimado Wilmer, bastante complejo. Determinar el nivel o el grado de escalabilidad o representación de un legislador se puede medir, como le digo, ocupando o evidenciando qué cargos dentro de la Asamblea, qué cargos de autoridad dentro de la Asamblea ha ocupado, y es el caso del asambleísta Franco Romero. Bien, gracias por responder la pregunta. Vamos entrando ya a la fase final de la entrevista, de este diálogo. Me parece que ha sido muy productivo, Roger. Yo quiero felicitar la labor que usted en representación de Fundación Ciudadanía y Desarrollo viene desempeñando. Mandar también un saludo a través de este medio a uno de sus principales, el doctor Marcelo Espinel, quien me agrada decir que son de los pocos amigos que tengo actualmente dentro de la vida cotidiana del ejercicio libre de la profesión de abogado. Vamos a entrar en la fase final y es importante concluir con lo siguiente. ¿Qué expectativas tiene el Observatorio Legislativo a partir, uno, de las reformas ya aprobadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de este nuevo periodo legislativo que se viene? Nuevos 4 años. ¿Qué expectativas hay a partir de la observación, a partir del análisis que ya están ustedes casi concluyendo con la terminación de este periodo legislativo? Más allá de la expectativa, estimado Wilmer, quisiera hablar del desafío. Correcto. La Asamblea Nacional ha aprobado una ley integral, una ley orgánica de la función legislativa, que contempla un fortalecimiento institucional nunca antes visto. Recordemos que las anteriores o el anterior intento de reformas a la ley orgánica de la función legislativa fue vetado por el presidente Moreno, es decir, que esta Asamblea Nacional no tuvo la oportunidad de trabajar con una ley que permita destrabar el procedimiento legislativo, que permita fortalecer la fiscalización de la Asamblea Nacional, que permita mejorar la práctica legislativa, la ética y la integridad. El desafío que nosotros vemos es el cumplimiento de esta normativa para la Asamblea 2021-2025. No sabemos quiénes serán nuestros representantes, sí sabemos cómo está la institución. Hay que trabajar muchísimo en implementar los cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le doy un ejemplo, el Comité de Ética que se va a integrar en la Asamblea Nacional. Este comité estará encargado de sustanciar de casos de posibles actos que afecten a la integridad pública, que sean sancionados con destitución del legislador, lo cual puede convertirse, si es que no se hace de la forma correcta, en un organismo de persecución al interno de la Asamblea Nacional. Ahí está un desafío. Otro desafío es que, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemplan al Parlamento abierto como modelo de gestión institucional. Es decir, que toda la información, y escúchese bien, toda la información del trabajo legislativo deba ser transparente. Incluso el dato que nos consultaban acerca de cómo está la participación de los legisladores junto a sus ciudadanos en territorio, ese dato debería ser transparentado de acuerdo a la ley. Y es ahí donde la ciudadanía tiene el tercer desafío, que es estar vigilante a través de la información que presenta, por ejemplo, el Observatorio Legislativo y la propia Asamblea Nacional, así eso se está cumpliendo. Esperamos nosotros, y ahí sí voy a la expectativa, que la Asamblea Nacional 2021-2025 esté a la altura y entregue mejores leyes al país. ¿Cómo hago yo como ciudadano común y corriente para tener acceso a las cifras que cuantifican la labor, la gestión de cada uno de los asambleístas de la provincia? Estoy seguro que más de uno de las personas que nos están siguiendo en esta entrevista está deseoso de revisar cómo es que se ha comportado o cómo es que ha trabajado el asambleísta por el cual yo di mi voto. Inclusive para ver si hay la posibilidad de volver a votar por él mismo o de buscar otras tendencias para elegir. Claro, invitados todos a visitar la página del Observatorio Legislativo, www.observatoriolegislativo.es, y también las redes sociales. En Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea y en Facebook como Observatorio Legislativo Ecuador. Ahí pueden enterarse de todas las noticias legislativas, pueden ingresar a la página, descargarse los datos
se descarga en datos abiertos en una matriz de Excel en donde pueden hacer barras, hacer indicadores, hacer procesamientos y poder seguir el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional. Valga decir que estos datos son actualizados inmediatamente, oportunamente, para que la ciudadanía pueda hacer ejercicio de su control social, pero también comentarles que en la campaña electoral el Observatorio Legislativo, en conjunto con el Observatorio de Financiamiento de la Política de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, estaremos sacando un informe especial acerca de los legisladores que buscan la reelección, en donde la ciudadanía va a poder observar cuál ha sido el trabajo legislativo de los asambleístas y poder quizás ratificar el voto o quizás sancionarlo en las urnas. Y cuando tengan ese informe, quiero comprometerlo públicamente para que lo pueda compartir con los seguidores de Locura RTV, para que la ciudadanía en Machala, en la provincia del Oro, que es de donde sale la señal multidestino de esta entrevista, conozca a las personas que están buscando una curul. Si son para reelección, bueno, habrá que analizar qué trabajo ha realizado, y más allá de analizar el trabajo es analizar la calidad de ese trabajo, la calidad de esa labor que ha desempeñado el asambleísta en la provincia del Oro. Así es, estimado Wilmer, pondremos a disposición de toda la ciudadanía, incluso me comprometo y le tomo la palabra para entregar datos de los legisladores que van a buscar la reelección en la provincia del Oro también. Bien, le dejo con las palabras finales, mi querido Roger. Ha sido una entrevista bastante productiva, bastante fructífera. Si algo se le quedó en el tintero, este es el momento de decirlo. Claro, a la Asamblea Nacional el llamado de atención siempre a cumplir su ley, a cumplir la ley orgánica de la función legislativa. Hoy o quizá mañana nosotros estaremos sacando un producto acerca del cumplimiento de los plazos en materia de juicio político, en donde ustedes podrán ver, por ejemplo, que el CAL ha demorado más de 200 días en calificar un juicio político y la ley orgánica de la función legislativa dice lo contrario, que apenas debía demorarse 3 días. Entonces, el llamado de atención a la Asamblea Nacional a cumplir su propia ley y a la ciudadanía a estar vigilante de lo que hacen sus representantes, pero no solo eso, sino pasar de la crítica a la propuesta, participar a través de los mecanismos de participación ciudadana, como asambleísta por un día, casas legislativas, comisiones generales, entre otras. El Observatorio Legislativo siempre a disposición para poder colaborar con la ciudadanía y con los legisladores. Ha sido Roger Celi, el representante, el coordinador del área del Observatorio Legislativo, sobre todo de lo que tiene que ver con la elaboración y mecanización de todos estos datos tan interesantes para que la ciudadanía conozca más de cerca a sus representantes a la Asamblea Nacional. Lo ha dicho él. Hay una crisis generalizada en cuanto a la confianza, o más bien a la desconfianza que genera la institución legislativa, no solo en Ecuador, sino a través de lo que podemos evidenciar en los medios de comunicación. Es una crisis regional, inclusive. Vea lo que pasó hace poquito nomás en Perú, cómo acabaron las cosas allá. Entonces es importante que la ciudadanía, más allá de creer lo que le digan, tome esa tarea de conciencia de un poquito investigar lo que está sucediendo, porque aquella premisa y aquel discurso de que lo que sucede en política no me perjudica a mí mientras yo trabaje, esa es una premisa errada y que lastimosamente concluye en un sofisma sangriento, porque el no comprometerse, el no involucrarse en estos asuntos es lo que precisamente nos ha llevado a esta crisis institucionalizada. Ojalá venga un nuevo sistema a través de las elecciones del año 2021. No creo que alguien tenga la varita mágica para cambiar las cosas, pero si tomamos conciencia y por lo menos buscamos datos en el Observatorio Legislativo a partir de si mi candidato que busca la reelección ha cumplido o no ha cumplido su labor, me parece que ya habremos hecho muchísimo por la tierra, por la provincia, por el Ecuador. Ha sido Liderazgo 2.0. Me despido. Será hasta la siguiente semana, 18 horas, y arriba la tribu. Gracias, Rey. Un abrazo. Hasta luego. Un saludo a todos. Hemos presentado Liderazgo 2.0. Análisis y sensatez en la opinión. Objetividad en las entrevistas. Una radiografía al acontecer nacional e internacional, junto a Wilmer Neira, en Locura RTV. Hasta pronto.